Diputado, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalense le saluda. Bienvenido a La Razón Radio. Muy buenos días, Antonio. Un gusto saludarte y estar en tu programa nuevamente. De la misma forma, saludar a toda la población que nos escucha y nos ve a través de La Razón Radio. Diputado, han habido algunos ajustes, cambios en la aprobación de la Cámara de Diputados. Entendemos que un crédito ha sido detenido en este caso, no, ya no está dentro del presupuesto. ¿Qué cambios hubo en la Cámara de Diputados antes de aprobarse el presupuesto general del próximo año? Bueno, es importante, además de responder tu pregunta, querido Antonio, es importante que la población conozca en qué consiste el presupuesto y Claro que sí. bajo qué parámetros hemos realizado el presupuesto. En este momento, la economía internacional está en declive y para no ir muy lejos, países de la región como Perú, Uruguay, Chile, ni qué hablar Argentina, están con números rojos. En cambio, Bolivia aparece entre los países que tienen ahorita mayor crecimiento. Ese es un tema muy importante para entender el contexto macroeconómico. En ese sentido, el presupuesto está creciendo, a diferencia de otros lugares donde están disminuyendo los presupuestos. Nosotros estamos incrementando y el presupuesto para la siguiente gestión es de 265.558 millones de bolivianos, priorizando la parte de educación, la parte de salud, en 28.760 millones de bolivianos en el caso de educación y en el caso de salud, 26.866 millones de bolivianos, ambos por encima del 10% cada uno, a diferencia de otros sectores que, bueno, fue también parte del debate donde nos decían que estábamos priorizando más el tema de la policía para represión, no sé qué, cuando evidentemente los datos muestran de que en realidad no corresponde eso, sino más bien la prioridad es el tema de la educación y la salud. Ujú. De la misma manera, el tema de la inversión pública de más de 4.274 millones de dólares, donde la parte productiva en la lógica de industrialización con sustitución de importaciones representa más del 56%. No nos estamos olvidando de la parte de infraestructura, carreteras, caminos, en fin, pero también la parte social, nuevamente priorizando lo que es educación, salud, como hospitales, unidades educativas. Esto es parte de las prioridades que tiene el presupuesto. Está el tema de la subvención, está el tema de las políticas sociales, los bonos, la renta, dignidad, Juancito Pinto, en fin. Está el tema de las pensiones también, Ujú. que administra el nivel central. Todo esto está garantizado dentro del presupuesto. Ujú. Yendo a tu pregunta, parte del debate, que por cierto duró más de 16 horas, cerca de 17 aproximadamente, Ujú. la anterior semana, se discutió todo lo que es la parte normativa de la ley del presupuesto general del Estado. Un aspecto importante que nosotros hicimos notar es que no hay artículos de contrabando, porque el artículo 321 de la Constitución establece de que toda la administración económica y financiera Ujú. del Estado se realiza a través de su presupuesto. En ese entendido, hemos analizado en detalle cada uno de los artículos y bueno, hemos ido respondiendo cada una de las cuestionantes también. Lamentablemente, el artículo 8, que hacía referencia a un crédito, a una línea de crédito contingente, que era una previsión ante lo que está sucediendo en el mundo, el tema de la crisis climática, el tema de poder suscitarse nuevamente una pandemia, en fin, una serie de aspectos que, que pueden suceder por lo que los propios organismos internacionales señalan Ujú. respecto a las crisis que están sucediendo en el mundo. No es solamente una, no es solamente las guerras, no es solamente la pospandemia, sino todo lo que está sucediendo en materia energética, de alimentos, climática, etcétera, todos esos aspectos. Entonces, era una línea de crédito contingente, una previsión por lo Ujú. que podría suceder. Ujú. ¿Por qué este aspecto? Porque también hemos señalado de que actualmente la Asamblea Legislativa no se está tratando los diferentes financiamientos que manda el Ejecutivo, lamentablemente. Ujú. Y esto podía alivianar lo que tardamos, y eso hay que hacer una autocrítica en la Asamblea. Fíjate, un financiamiento de riego desde el mes de agosto no se ha podido aprobar, más de 150 millones de dólares. Ujú. Hay otros proyectos de ley también que están en curso para el tema de financiamiento. Esperemos que en los próximos días
las próximas semanas ya podamos estar tratando y podamos aprobar. Este ha sido el análisis del artículo 8, que lamentablemente no fue aprobado, y con esa observación o con esa particularidad fue remitido al Senado. El anterior viernes, entiendo, ha sido tratado en la Comisión de Planificación de la Cámara de Senadores, y bueno, ahorita estamos yo creo que en los próximos días espero que la Cámara en su pleno ya lo esté tratando el presupuesto general del Estado 2024. Lo anunciaron para esta tarde, diputado. Sí, acaban de confirmarme los compañeros de trabajo que esta tarde podría ser tratado el presupuesto general del Estado. Claro, con las voces disonantes de siempre, ¿no? Ayer hemos escuchado a algunos senadores, senadoras de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, que decían que mucha plata que se está perdiendo y algunos otros criterios más. Por tanto, no vamos a aprobar, decían, este nuevo presupuesto. ¿Qué tiene que responder a eso? ¿Cómo se están cuidando las finanzas? Hay mucha observación también al déficit. Explíquenos esa parte, diputado. Claro que sí. Mira, yo lamento mucho que siempre la oposición esté en ese plan de no coadyuvar al desarrollo del país. Si tú analizas, yo tenía una entrevista hace unos días también con un periodista que me decía, y había visto todo el debate, que era desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la mañana, es decir, toda la madrugada del día sábado estábamos debatiendo, y me decía cómo utilizan algunos argumentos para tratar de mostrar algo bueno y tratarlo de convertirlo en algo negativo. ¿Por qué hablo esto? Porque en el mundo, querido Antonio, fíjate, la economía mundial estaba creciendo al 6% y ahorita está menos del 3%. América Latina estaba creciendo al 7% y en este momento está alrededor del 2%. Este no es un dato inventado, este no es un dato del MAS, este es un dato de los propios organismos internacionales respecto a cómo está la economía mundial. Hay altas tasas de inflación, altas tasas de interés. Las tasas de interés como nunca antes se han disparado. Y eso está encareciendo incluso los propios financiamientos de los diferentes países que están acudiendo al endeudamiento externo. Ese es un elemento importante. Bolivia está en torno al 29,4% del Producto Interno Bruto en materia de deuda. No es como quieren hacernos pensar que estamos sobreendeudados. Sobreendeudados era lo que teníamos en los años 80. Fíjate, acá tengo también un cuadrito. En los años 80, la deuda externa estaba en torno al 99% del Producto Interno Bruto. Durante los gobiernos neoliberales estaba en torno al 70, 60%. En este momento estamos al 29%. Entonces, está muy por debajo del análisis que se hace cuando uno va a un organismo. Es lo mismo que cuando tú vas al banco. El banco lo que te pide es cuánto de ingresos generas para poder prestar. Si eres solvente, el banco te va a poder prestar. Si generas ingresos, el banco te va a dar un crédito. Pero si no generas ingresos y no eres solvente, por tanto, no te va a poder dar un préstamo. Lo mismo sucede en la parte macroeconómica. Los organismos financiadores nos dan financiamientos, y ojo, financiamientos para proyectos de inversión, no para gasto corriente, no para sueldos y salarios como antes se lo realizaba. Entonces, el país, ante los ojos de la comunidad internacional, es un país solvente. Y en esa lógica, a veces tratan de mezclar papas con cebollas. En el caso del déficit, por ejemplo, hay que recordar a la oposición y al país, el año 2020, querido Antonio, el déficit fiscal llegó a menos 12,7%. Fue el más alto de los últimos años, ¿no? Los últimos 40 años, sin tocar el tema de la época de la hiperinflación. Fue en nuestro gobierno también, del MAS, cuando tuvimos recién, después de casi 50 años, superávit. Y este déficit que ellos alegan de estos últimos años está relacionado a proyectos de inversión. Pero bueno, al margen de aquello, el año 2020, por todas las cosas que hemos visto, el déficit alcanzaba menos 12,7%.
Y ahora estamos disminuyendo ese déficit en torno al 7%. Entonces, se están haciendo los esfuerzos, pese a que recibimos una economía prácticamente quebrada, y no lo dice este diputado, sino basta ver las repercusiones que daban los ministros de Economía de ese momento. Por ejemplo, el señor Ortiz hablaba de cuánta plata faltaba en el mes de septiembre del año 2020, producto de lo que estaba sucediendo y la mala administración que habían tenido en ese momento. Entonces, estos aspectos, claro, la oposición no lo analiza y trata de hacer ver como que nosotros estuviésemos engrandeciendo el déficit, como que nosotros estuviésemos destinando más recursos a gasto corriente, cuando la realidad es que estamos priorizando educación y salud, estamos priorizando la inversión pública, pero además estamos manteniendo políticas macroeconómicas que vayan en el marco de la sostenibilidad en los próximos años, de forma responsable, como lo hemos hecho los anteriores años. Y esto nos da como resultado unas proyecciones macroeconómicas acorde a lo que está sucediendo. Bolivia está entre los 3 primeros lugares en crecimiento económico, con una de las tasas de inflación más bajas y con una tasa de desempleo también de las más bajas en la región. Mi última Hablaban pregunta. también de que estaríamos volviendo hacia la época de los años 90 con el plan de todos. Yo había explicado, querido Antonio, en el debate que tuvimos en la Cámara de Diputados, y espero que en la Cámara de Senadores analicen también esa parte. En el plan de todos había la privatización. En el plan de todos se disminuían los presupuestos. En el plan de todos se botaba gente a la calle. Eso no está sucediendo ahora. Por eso hacía relevancia. Incluso mostré yo un presupuesto de los años 90, cómo disminuían los recursos para las empresas públicas. Entonces, esos aspectos, obviamente comunicacionalmente, algunos asambleístas salen a la palestra a decir esto, aquello, pero de forma contundente, con documentos, pues no tienen ningún sustento. Por esa razón creo que es importante que la población conozca, y agradezco por eso mismo el espacio que me brindan para poder mostrar estos elementos, para hacer esas diferencias, esos contrapesos en lo que nos dicen, pero lo que los datos nos muestran, y eso es muy importante. Mi última pregunta, diputado, y muy brevemente, por favor. ¿Esto quiere decir entonces que el presupuesto garantiza una buena administración tanto de la deuda externa como del déficit? Totalmente. Fíjate, el año 2021, el presupuesto general del Estado, el que habían mandado el gobierno a la señora Áñez, no tenía un sustento económico. Lo que hicimos es reducir el gasto corriente en cerca del 15%, y esos recursos nos permitieron por lo menos subir la inversión pública para poder reactivar el aparato económico. No te olvides, querido Antonio, que el año 2020 tuvimos fuertes presiones inflacionarias y una recesión económica por el lado de la oferta y por el lado de la demanda, y entonces tuvimos que levantar por ambos lados, y las políticas económicas que hicimos, desde el bono contra el hambre, el tema del impuesto a las grandes fortunas, la devolución de los aportes de las AFPs, en fin, todas las medidas que hicimos nos sirvieron para levantar nuevamente la economía. Hoy nos estamos olvidando de lo que había sucedido hace apenas 3 años, pero yo creo que es importante recordar, porque en la situación que estamos, pese al contexto internacional, tenemos estabilidad y estamos garantizando también crecimiento económico para la siguiente gestión. Y eso creo que es importante, porque representa más ingresos para el país, representa más proyectos de inversión para las familias bolivianas, y eso también significa fuentes de empleo para la siguiente gestión. Por tanto, para mí es un presupuesto general del Estado sostenible, con crecimiento, y eso es una buena noticia para el país.